Hola, yo soy Aníbal, esto es Física en Segundos. ¿Qué voy a explicar ahora? Problemas de humedad relativa. ¿Querés la teoría? Video anterior con toda la teoría de humedad relativa. ¿Empiezo? Empiezo. Fíjate este ejercicio de humedad relativa que se ha tomado millones de veces. Acordate que el tema humedad relativa no es muy tomado, ni en parciales ni en finales. La probabilidad de que aparezca es la mitad. Y también acordate que, ya te lo dije, vos le tenés que preguntar a tu profesor si este año, cuando vos estás cursando la materia, humedad relativa entra en el primer parcial o en el segundo, porque eso depende el profesor. A veces vas a encontrar humedad relativa en el primer parcial, a veces en el segundo. Y a veces ni se lo tomó. Fíjate este ejercicio. Tengo una botella, dicen ellos. Está en el ambiente, la tengo apoyada acá en una mesa, mitad agua, mitad aire. La temperatura es 20 grados. La pongo dentro de la heladera, donde la temperatura es 5 grados centígrados y se supone que toda la botella se enfría a 5 grados centígrados. Preguntan, ¿qué pasa con la humedad absoluta? ¿Qué pasa con la humedad relativa? En la práctica, en la realidad real, cuando este problema se toma como un choice así. Se tiene una botella, mitad aire, mitad agua, como indica la figura, la temperatura es 20 grados centígrados, se pone en un refrigerador a 5 grados centígrados, de manera que toda la botella llega a una temperatura uniforme de 5 grados centígrados. Entonces, diga cuál es la frase verdadera. La humedad relativa no cambia y la absoluta no cambia. La humedad absoluta aumenta y la relativa disminuye. La humedad relativa disminuye y la absoluta no cambia. Y así todas las posibilidades que se te ocurran. Entonces, vamos a resolver este asunto con el método 2 para resolver problemas choice. Tapo las opciones para que no me confundan y lo pienso yo. ¿Empezamos? Analizo ahora qué es lo que pasa con la humedad relativa. Acá hay cierta presión de vapor, ¿estamos de acuerdo? Ahora, yo al meterlo en la heladera, esta presión del vapor no se modifica. En realidad, si la finito sí, pero como es muy poco, porque la temperatura varía muy poco, uno puede decir que la presión del vapor acá no se modifica. ¿Qué estoy analizando? Esta parte de la fórmula. Entonces, al pasar de 20 grados centígrados a 5 grados centígrados, la parte de arriba de la fórmula no se modifica. La presión del vapor sigue siendo la misma. ¿Estamos? Vamos a analizar qué pasa con esto para saber si la humedad relativa entonces queda igual, sube o disminuye. Fíjate lo siguiente. A 20 grados centígrados, la presión del vapor saturado, o sea, esta parte de la fórmula, a 20 grados centígrados es este valor. Vos fíjate que a medida que yo bajo la temperatura, la presión del vapor saturado baja también. Acordate el gráfico que era así. Entonces, a 5 grados centígrados, la presión del vapor va a ser menor a 1,23 que está acá. Quiere decir que a 5 grados centígrados, este valor, este que está acá, va a ser mucho menor a 2,33. Quiere decir que en la fórmula, al pasar de 20 grados a 5 grados, este no cambió. Y este disminuyó. Y acá hay que saber un poquito de matemática. Si este se mantiene igual, pero este disminuye, ¿qué pasó con todo este choclín? Respuesta, aumentó. Vamos de nuevo. Si acá tengo el número, no sé, 20 y lo divido por el número 10, me da 2. Fenómeno. Si tengo el número 20 y lo divido por el número 1, o sea, si este disminuyó, todo esto aumentó. Quiere decir que al pasar de 20 grados centígrados a 5 grados centígrados, la humedad relativa aumenta. Conclusión. En este problema, tomado como choice millones de veces, la respuesta es: la humedad absoluta no cambia y la humedad relativa aumenta. Fin del problema. Vamos a otro problema de humedad relativa. Ejercicio muy importante, ¿por qué? Porque este ejercicio vamos a sacar dos conclusiones. Primero, la frase salvadora, calentar seca, enfriar humedece. Obviamente. Podés acordártela de memoria, podés tenerla anotada en la hoja de fórmulas, pero yo te voy a explicar de dónde sale.
Eso primero. Y segundo, te voy a explicar el tema temperatura de rocío, que es muy tomado cuando toman humedad relativa. O sea, pueden tomarte un problema de humedad relativa tradicional, pero es muy común que si toman humedad relativa pidan calcular la temperatura de rocío. Entonces, fíjate este ejercicio. Dicen, un día cuando la temperatura es 30 grados centígrados y la humedad relativa es 50%, diga todas estas cosas. A, ¿cuánto vale la presión del vapor en ese momento? B, ¿qué pasa con la humedad relativa si la temperatura baja de 30 grados a 25 grados centígrados? C, ¿qué pasa con la humedad relativa si la temperatura baja a 20 grados centígrados? D de dedo, ¿qué pasa si la temperatura sube de 30 a 35 grados centígrados? Y E de Ernesto, y acá viene lo importante, calcule la temperatura de rocío. Entonces, empiezo. Me piden la presión del vapor. Única fórmula que conoces para humedad relativa, acá la tenés. Presión del vapor sobre presión del vapor saturado por 100. O sea que yo planteo lo siguiente. Ellos dicen que este día la humedad relativa es 50%. Entonces pongo 50% y esto igual a presión del vapor, que no sé cuánto vale, sobre la presión del vapor saturado. ¿De dónde la saco? De acá, mirá. Dicen que la temperatura es 30 grados. Entonces, en esta fórmula, este valor sale en la tabla. ¿Cómo hago? Voy a la tabla con la temperatura. Me fijo 10, 15, 20, 25, 30. Entro por acá. ¿Cuál es la presión del vapor saturado? Este valor. Lo pongo entonces. 4,24 kilopascales. Y todo esto por 100. ¿Qué piden calcular en el punto A? Esto. Entonces, este valor lo paso para este lado. Acordate que acá donde dice 50% es 50 dividido 100. Quiere decir que la presión del vapor es esto por 0,5. O sea que da 2,12 kilopascales. ¿Qué calculé? La presión del vapor. Fin del punto A. ¿Sigo? Vamos al punto B. La humedad relativa hace la temperatura baja de 30 grados centígrados a 25 grados centígrados. Aclaración, yo para humedad relativa pongo HR. Algunos libros, algunos profesores usan otro símbolo raro, Phi, Psi, letras griegas. Yo personalmente prefiero ponerlo así, H.R. Pero te lo aclaro porque lo podés ver en el parcial o si estás cursando en otro lado y no estás cursando conmigo en Ciudad Universitaria, tu profesor puede usar otra notación. Entonces, vamos a lo siguiente. Si la temperatura es 25 grados centígrados, la presión del vapor no me cambia. Yo la acabo de calcular, me dio 2,12 kilopascales. Entonces, me falta calcular este valor. Vuelvo a plantear. Humedad relativa igual. Presión del vapor no cambia con la temperatura. La acabo de calcular y me dio 2,12 kilopascales. Lo pongo. 2,12 kilopascales. Y ahora, para saber qué va abajo, voy a la tabla y entro con lo que ellos me piden, 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué pongo acá? 3,17 kilopascales. 3,17 kilopascales. Y todo esto multiplicado por 100. Entonces, ahora hago la cuenta y me da que la humedad relativa es, a ver si alguien por ahí puede hacerme la cuenta, humedad relativa, grados centígrados, esto da 66,8%. 67% humedad relativa. Pregunta, cuando la temperatura era 30, la humedad relativa era 50%. Al bajar la temperatura, ¿qué pasó con la humedad relativa? ¿Subió o bajó? Respuesta, subió. Cuando baja la temperatura, sube de la humedad relativa. Fin del punto B, calculé la humedad relativa a 25 grados centígrados. Vamos al punto C. ¿Qué pasa si la temperatura baja más todavía, a 20 grados centígrados? ¿Qué hago? De nuevo,
Humedad relativa es presión de vapor sobre presión de vapor saturado. Esta no cambia con la temperatura porque es la presión que tiene el vapor, pero esta sí. Esta sí. ¿De dónde la saco? De la tabla. ¿Con qué valor entro a la tabla? Con la temperatura 20 grados centígrados. Fíjate, voy a la tabla, 20 grados centígrados, 2,33 kilopascales. Lo pongo. 2,33 kilopascales. Hago la cuenta y ahora la humedad relativa a 20 grados centígrados. 91. La humedad relativa a 20 grados centígrados. Acá me dicen que da la cuenta 91%. ¿Qué conclusión saco de acá? Cuando la temperatura bajó más todavía, la humedad relativa subió más todavía. Vamos a hacer el punto D. ¿Qué pasa si la temperatura es 35 grados centígrados? O sea, inicialmente estaba a 30, yo calculé qué pasó si bajaba a 25, calculé qué pasó si bajaba a 20 y ahora calculo qué pasa si sube 5 grados centígrados, de 30 a 35. ¿Qué cuenta hago? Lo de siempre. La presión del vapor no se modifica, ya la calculé al principio, es 2,12. Lo que necesito es saber la presión del vapor a 35 grados centígrados. ¿Cómo hago? Como siempre, voy a la tabla, 35 grados centígrados. Este es el valor de la presión del vapor saturado. Lo pongo 5,62 kilopascales. 5,62 kilopascales. Entonces, cambio acá. La humedad relativa a 35 grados centígrados. Vamos a ver cuánto da la cuenta. 37,7. Bueno, acá me dicen que da más o menos 38%. Bueno, y acá quiero que veas la primera conclusión, que es esta frase que ha salvado mucha gente en parciales y finales. Vos fíjate lo siguiente. La temperatura inicialmente era 30 grados centígrados. Cuando subo a 35... Cuando subo de 30 a 35, la humedad relativa baja. Era 50%, pasa a 38%. Cuando subo la temperatura. Cuando bajo 5 grados centígrados, la humedad relativa aumenta. Pasó de 50 a 66%. Cuando bajo más la temperatura, al llegar, cuando la temperatura es 20 grados centígrados, la humedad relativa ya es 91%. Y de acá sale la frase salvadora. Cuando yo tengo una masa de aire húmedo con cierta humedad relativa y la caliento, la humedad relativa baja. Cuando yo tengo una masa de aire con humedad relativa y la enfrío, la humedad relativa sube. Conclusión, frase salvadora, muy importante, poca gente la conoce. Calentar, seca, baja la humedad del ambiente. Enfriar, humedece, aumenta la humedad relativa al ambiente. Esto vos lo sabés de la vida diaria. Vos tenés ropa, la colgás para que se seque. Esto también es un problema. Vos sabés que los días de mucha humedad relativa, querés secar la ropa, ¿qué pasa? Ay, Marita, que en los días de mucha humedad la ropa no se seca. La gente ya sabe eso. ¿Por qué? Y bueno, porque el ambiente está húmedo y vos secar, ¿qué quiere decir? Pasar la humedad de la ropa al ambiente. Entonces, si el ambiente está saturado de vapor, no absorbe el vapor de la ropa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si vos querés secar la ropa, ponele que un día vos querés que la ropa se seque más rápido. ¿Qué harías? ¿Calentarías el ambiente o enfriarías el ambiente? Lo lógico es calentar el ambiente. Entonces, calentar seca, baja la humedad relativa. Enfriar humedece. Si vos querés secar una ropa, no vas a bajar la temperatura de la habitación. Lo lógico es subirlo. Eso ya lo sabés de la vida diaria. Conclusión, lo digo, lo repito, última vez. Tené anotada esta frase. Ha salvado mucha gente en parciales y finales. Solamente aplicando la frase. Ejemplo, vos fijate el problema anterior donde yo ponía la botella en la heladera. Dejemos la humedad absoluta, la humedad relativa. Yo estoy con la botella a 20 grados centígrados. La pongo en la heladera. ¿Qué tiene que pasar con la humedad relativa? Voy a la frase salvadora. ¿Estoy enfriando
humedece. Quiere decir que al poner la botella en la heladera, la humedad relativa tiene que aumentar. ¿Qué pasa si te toman el problema al revés? Se tiene una botella en una heladera a 5 grados centígrados. Se saca la botella de la heladera y se la pone en el ambiente a 20 grados centígrados. Diga qué pasa con la humedad relativa. Muy fácil. ¿Querés hacer cuentas? Podés. No hagas ninguna cuenta. La frase salvadora. Yo tengo la botella a 5 grados centígrados en la heladera. Está fría. La saco afuera de la heladera. La botella termina teniendo la temperatura ambiente, 20 grados centígrados. ¿Qué hice? ¿Calenté o enfrié? Respuesta, calenté. Al calentar, seco. Quiere decir que al pasar de 5 grados centígrados a 20 grados centígrados, la humedad relativa tuvo que haber bajado. ¿Listo? Con eso solo ya puedes resolver el choice. Vamos ahora a lo siguiente. Temperatura rocío, lo que estabas esperando. Temperatura rocío. Prestale atención, tema muy tomado si es que toman humedad relativa. La mitad de los problemas de humedad relativa que tomen preguntan temperatura rocío y la gente no lo sabe. Te voy a decir por qué no lo sabe. No lo sabe porque busca una fórmula para calcular la temperatura de rocío. Porque a vos, ¿qué te van a decir? Un día donde la temperatura es tal y la humedad relativa es tal, diga cuánto vale la temperatura de rocío. ¿Qué hace el alumno? Busca en su hoja de fórmulas una ecuación, algo que le diga cómo calcular la temperatura de rocío y no la encuentra. Entonces, error, 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 se desespera y dice cómo se calcula. Justamente ahí está el truco y es lo que te quiero explicar. No hay fórmula para calcular la temperatura de rocío. ¿Hay fórmula para calcular la temperatura de rocío? No, no hay. ¿Cómo se calcula? Ahora te lo voy a decir. Primero, fíjate el ejemplo que te acabo de dar. Puntos A, B, C y D de dedo. Cuando la temperatura era 30 grados, ellos te decían que la humedad relativa era 50%. Fenómeno. Bajo 5 grados la temperatura, aumenta la humedad relativa, sigue la frase calentar seca, enfriar humedece. Bajo 5 grados más la temperatura, a 20 grados centígrados, aumenta más la humedad relativa. Si yo aumento la temperatura, baja la humedad relativa. Entonces la pregunta que hacen ellos es esta. Si yo sigo bajando la temperatura, ponele que la bajo a 19 grados centígrados, este 91 va a aumentar todavía. Será 96, 95, no sé cuánto dará, habría que hacer la cuenta. Si yo bajo la temperatura a 18 grados centígrados o a 17 o a 16, va a llegar un momento en que la humedad relativa va a llegar al 100%. Tiene que dar porque en la fórmula este vapor, esto va a ir disminuyendo, todo el choclín va a ir aumentando y la humedad relativa va a aumentar. Pero ¿cuál es el máximo valor de humedad relativa que uno puede tener? Respuesta, 100%. Igual que un alumno en un parcial no puede tener más de 10. Máxima nota 10. Entonces, ¿qué es lo que ellos preguntan? Diga a qué temperatura ese ambiente llega al 100% de humedad relativa. ¿Cómo se llama esa temperatura a la cual el ambiente pasa a estar a 100% humedad relativa? Temperatura rocío. ¿Por qué se la llama temperatura rocío? Porque es lo que vos conocés. ¿El rocío qué es? Es una especie de lluvia finita que uno suele encontrar a las mañanas cuando se levanta temprano. Dice, mira a la calle y dice, uy, llovió. No, no llovió. En realidad lo que pasó es lo siguiente. Había humedad relativa en el aire. La temperatura durante la noche bajó la temperatura, quiere decir que el aire se humedeció más y en un momento llegó a 100% humedad relativa y ahí, si la temperatura frena y queda, ponele que fuera, no sé, 20 grados, que llegó a 100% humedad relativa, si queda ahí no pasa nada, pero si la temperatura baja más todavía, pues no puede decir, bueno, ahora la humedad relativa es 110%. No hay máximo 100. Entonces, ¿qué hace el aire? Respuesta, suelta el vapor. No lo puede contener y lo suelta en forma de gotas de agua. Entonces, repito la idea, la temperatura a la noche baja, llega al 100% humedad relativa, ponele a los 20 grados. Si baja más todavía, ¿qué hace el aire? Suelta el vapor. ¿Cómo lo ves vos? En forma de gotas, en el pasto, en la calle, generalmente en el capot de los autos,
que está frío, entonces justamente ahí se condensa el vapor. ¿Cómo se calcula la temperatura Rocío? No hay fórmula, amigo. Hay que entrar a la tabla, pero al revés. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Yo sé esto. A 20 grados centígrados, yo bajé la temperatura de 30 a 20, la humedad relativa subió, siguiendo la fórmula calentar seca, enfriar humedece. Frase del millón, frase salvadora, no todo el mundo la conoce. Ahora yo sé que si bajo más la temperatura, este porcentaje en algún momento va a llegar a 100%. ¿Cómo lo hago? Así, fíjate, tengo que plantear lo siguiente. ¿Qué cuenta hago ahora? Esta, mirá. Humedad relativa es presión del vapor sobre presión del vapor saturado. Lo pongo, la presión del vapor no cambia, era 2,12 a 30 grados centígrados, a 25 grados centígrados sigue siendo 2,12, a 20 grados centígrados sigue siendo 2,12, a 35 grados centígrados sigue siendo 2,12 y a la temperatura Rocío tiene que seguir siendo 2,12. Entonces, fíjate lo que hago. Arriba pongo 2,12 kilopascales. Y abajo tengo que calcular esta presión del vapor para que al multiplicarlo por 100, esto dividido esto me dé 1. O sea, esto dividido esto me tiene que dar 1, al multiplicarlo por 100 me da 100%. Respuesta, ojo porque a veces los chicos no se dan cuenta de esto. Amigo, si yo quiero que todo esto de 100%, o sea, esta cuenta de 1, acá tengo que poner 2,12. Entonces, inicialmente la presión de vapor es 2,12. Yo tengo que ir bajando la temperatura ese día para llegar a la temperatura Rocío. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que mirar en la tabla a qué temperatura yo llego al valor de presión de vapor saturado 2,12. ¿Qué hago? Miro la tabla, fíjate, 2,12, yo entro al revés. Antes entraba con el valor de la temperatura y sacaba el valor de la presión de vapor saturado. Ahora hago así, entro con la presión de vapor saturado, que ¿cuánto vale? Ya lo sé, 2,12. Y voy a sacar la temperatura. Hay un pequeño problema, mirá, 2,12, busco. No está. Sé que está por acá. ¿Dónde exactamente? Tiene que estar entre estos dos. ¿Más cerca de 15 o más cerca de 20? Más cerca de 20. Más cerca de 20. Entonces, la temperatura de Rocío, ¿cuánto da exactamente? Habría que tener una tabla que vaya de 1 en 1. Pero si vos haces la cuenta, da que la temperatura de Rocío da más o menos 18 grados centígrados. Esta es la temperatura de Rocío en este caso. ¿Qué fórmula usé para calcularla? Ninguna. No hay fórmula para calcular la temperatura de Rocío. Pero entonces, ¿cómo se calcula? Respuesta, se entra a la tabla pero al revés. No entrás con la temperatura y sacás la presión de vapor saturado. Al revés, entrás con la presión del vapor saturado y sacás la temperatura de Rocío. Otra aclaración, a veces la gente dice, pero Aníbal, yo no tengo una tabla que va de 1 en 1. Ellos en el parcial pusieron la misma tabla que pusiste vos, va de 5 en 5. Entonces, ¿qué hago? Nada, para evitar este inconveniente de no tener una tabla que vaya de 1 en 1, ¿qué hacen los profes en los parciales de biofísica o qué hacen en el final? Dicen, dado que inicialmente tengo un día donde la temperatura es 30 grados y la humedad relativa es 50%, la temperatura de Rocío será, en vez de decirte será y pedirte el valor exacto, te dicen, la temperatura de Rocío estará entre 5 grados y 10 grados, entre 10 grados y 15 grados, entre 15 grados y 20 grados, entre 20 grados y 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, la respuesta sería, la temperatura de Rocío estará entre 15 grados y 20 grados. Fin del problema, fin de cómo se calcula la temperatura de Rocío. Acá termina el tema humedad relativa. Yo soy Aníbal, esto es Física en Segundos. ¿No lo entendiste del todo bien? Lógico, porque hay que resolver problemas. ¿Querés darme likes? Dame like. ¿Querés suscribirte al canal? Suscríbete al canal.
no hace falta. Lo único que hace falta es que entiendas el tema, resuelvas problemas, después resuelvas parciales y apruebes esta materia del demonio.